Estamos continuando hoy con nuestra serie acerca de Jonás, aprendiendo acerca de la gracia escandalosa de Dios, la gracia de parte del Señor. Acompáñenme por favor a Jonás capítulo 1, que dice lo siguiente: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién fue el que hizo levantar ese gran viento? Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, el capitán, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? En la versión Federico dice: ¿qué tienes, flojonazo? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quisiera hablarles hoy, en el tiempo que tenemos alrededor de esta idea, gracia en la tormenta. Oramos por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual podemos estar en tu presencia. Señor, te pedimos que hoy cambies nuestra mente, nuestro corazón. Transfórmanos, Señor, por medio de tu palabra, para que podamos ver esa gracia escandalosa con la cual nos has alcanzado, y para que podamos mostrar esa misma gracia a aquellos que nos rodean, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Jonás, en el cual estamos, empieza con una palabra tan clara de parte del Señor. Hablamos de esto la semana pasada. No había manera de confundirse. La palabra era clara, la palabra era directa. La palabra de Dios viniendo a Jonás, hijo de Amitai, con las instrucciones: levántate y ve a Nínive y declara mi juicio contra ellos. Y yo siento que la palabra del Señor sigue viniendo. La palabra del Señor sigue alcanzándonos por una manera o de otra manera, por la predicación de la palabra durante la semana, en el estudio de la palabra, por medio de su Espíritu Santo. La palabra de Dios sigue viniendo a cada uno de nosotros, y yo creo que si prestamos atención lo suficiente, quizás escuchemos lo que escuchó el profeta Jonás: mi hijo, mi hija, levántate. Diga conmigo: levántate. Me parece tan interesante esta palabra levántate. En el hebreo original es la palabra cum. Diga conmigo: cum. Ahora, cuando juntamos levántate y ve, me parece tan interesante. Estas palabras fueron las palabras que Dios le dijo a Jonás: levántate y ve. Y en el original quiere decir, son estas palabras cum lek. Vamos, yo sé que usted siempre ha querido hablar hebreo. Vamos, jóvenes solteros, usted le puede decir a su novia: mi amor, yo también hablo hebreo, inglés, español y hebreo. Kumlek, diga conmigo: kumlek. Kumlek. Ahora, esta palabra kumlek tiene mucho más que simplemente levántate. No es solamente un físicamente levántate. Esta palabra en el original quiere decir: levántate y toma tu lugar. Levántate y asume tu responsabilidad. Es la palabra que quiere decir: varón, mujer, ocupa tu posición asignada. Es la palabra que quiere decir: varón, mujer, asume tu rol. Asume tu responsabilidad, asume quién tú eres, asume tu identidad. Y yo creo que si escuchamos la palabra del Señor, el Señor nos está diciendo: mi hijo, mi hija, kumlek, levántate, toma tu lugar. Esposo, toma tu lugar. Esposa, toma tu lugar. Joven, toma tu lugar. Yo creo que si escuchamos la palabra de Dios, Él nos está diciendo: tomemos nuestro lugar asignado. Varón, mujer, levántate. Joven, levántate y toma tu lugar asignado. Adolescente, joven, hombre, mujer, cíñete los lomos y asume tu posición asignada.
Asume tu responsabilidad. Yo creo que si escuchamos la palabra del Señor, la voz del Señor en este tiempo que nos dice, hombre, mujer, levántate. No es tiempo de dormir, no es tiempo de descansar, no es tiempo de quedarnos donde estamos. Me doy cuenta de que la palabra del Señor para este tiempo es la palabra levántate. Si somos honestos, muchos hemos seguido durmiendo después de COVID-19. Y quizás fue un tiempo muy hermoso para algunos, el descanso. Si tú estabas en la escuela y la escuela empezaba a las 9, tú te levantabas como todo joven responsable a las 8:59 para prender la computadora a las 9 y prender tu cámara. Y quizás esa fue tu posición, ¿verdad? Quizás ya no tenías que ir a trabajar, tú trabajabas desde tu casa, y como todo trabajador responsable a las 8:59 de la mañana, tú prendías tu computadora para conectarte. Pero yo creo que la palabra del Señor en este tiempo es la palabra Kumlek. Levántate. Ya no es tiempo de dormir, ya no es tiempo de abandonar nuestro lugar. Me doy cuenta que cada vez que obedecemos la palabra de Dios, bendiciones siguen. Me doy cuenta que cada vez que asumimos nuestro rol, me doy cuenta que cada vez que cada varón en la casa se levanta, hay bendición que viene para su familia. Me doy cuenta que cada mujer, cada esposa que se levanta en su casa, me doy cuenta que cada vez que toma su rol de que ha sido asignado por Dios, me doy cuenta que hay una bendición que sigue cada vez que asumimos nuestra responsabilidad, cada vez que asumimos el rol que Dios nos ha dado como varones, como esposos. Vamos, el Día del Padre está viniendo en algunas semanas. No puedo esperar a hablarle a los varones de la casa, y la palabra va a ser lo mismo. Kumlek. Levántate, levántate y toma tu lugar. Mujer, levántate y toma tu lugar. Me doy cuenta que hay una bendición asignada cada vez que peleamos por nuestro matrimonio. Me doy cuenta que hay una bendición que viene cada vez que un joven se levanta y pelea por su santidad. Me doy cuenta que hay una bendición que sigue cuando una mujer no se da por vencido en la vida de sus hijos. Me doy cuenta que siempre hay una bendición asignada a todos aquellos que obedecen el Kumlek de Dios. Que el Espíritu Santo en este tiempo nos hable para que podamos nosotros levantarnos de nuestro dormir, quizás hemos abandonado nuestro rol, quizás hemos permitido que otras personas tomen nuestro lugar asignado. Esta palabra en el original también tiene un concepto militar. Es como que tú tienes un rol asignado por parte del capitán, del general, el capitán de capitanes y el señor de señores, y el Señor viene y te da una orden y dice: toma tu lugar. Y algunos de nosotros hemos abandonado nuestro lugar porque ha sido muy cómodo irnos a otras partes. Ha sido cómodo para nosotros, varones, esposos, dejar que otras personas tomen nuestro rol. Ha sido fácil para nosotros el dejar que la televisión ocupe el rol de padre y de madre. Ha sido fácil para nosotros dejar que la escuela eduque a nuestros hijos, y nosotros hemos lavado las manos. Y yo creo que en este tiempo la palabra del Señor para nosotros es Kumlek. Ya no es tiempo de dejar que otras personas asuman el rol. Me doy cuenta que hay una bendición asignada a todos aquellos que obedecen el Kumlek de Dios. Ven, levántate y toma tu lugar. Ahora hay una bendición que viene, y esta palabra en el hebreo original, vamos, estamos aprendiendo hebreo acá en Bridge City Church. Vamos, diga conmigo Baruch. Vamos, dígalo como si usted es del Medio Oriente. A ver, dígalo, Baruch. No sé si se dice así, pero la palabra bendición, o escucha, o palabra o bendito en el hebreo original es Baruch. Ahora me doy cuenta de lo siguiente, que muchas veces queremos el Baruch de Dios sin el Kumlek de Dios. Oh, vamos, algunos queremos la bendición. Baruch, sí Señor, here I am, me, more. El Baruch, queremos el Baruch de Dios.
Pero me doy cuenta que no hay Baruch sin el Cumlec. Me doy cuenta que el Cumlec viene primero. El levántate y ve precede la bendición de Dios. Y algunos queremos la bendición de Dios sin obedecer a Dios. Y hemos mezclado las cosas. Y yo quiero hablarte a ti joven, a ti adolescente. Quiero hablarte a ti hombre, a ti mujer. Y quiero recordarte que siempre la bendición de Dios sigue a aquellos que obedecen la palabra de Dios. Y hemos querido el Baruch de Dios. Hemos querido bendición para nuestro matrimonio desobedeciendo a Dios. Hemos querido tener el Baruch de Dios, la bendición de Dios sin vivir en santidad. Hemos querido el Baruch de Dios sin levantarnos de donde estamos. Y el Señor hoy nos dice, si quieres el Baruch de Dios, tienes que levantarte y tienes que ir. Tienes que buscar el Cumlec de Dios, porque el Baruch de Dios siempre sigue el Cumlec de Dios. Hay que levantarnos en este tiempo para poder recibir el Baruch de Dios. No hay Baruch sin Cumlec. Y el mundo nos quiere vender esta mentira que tú puedes tener el Baruch de Dios sin obedecer a Dios. Y quiero decirte que eso nunca funciona. Que siempre viene la bendición a aquellos que obedecen la palabra de Dios. Y Jonás desobedece la palabra de Dios y hay una tormenta que viene. Hay una tormenta de que muchas veces nosotros creemos que el enemigo trae la tormenta. Ahora, hay veces que el enemigo siempre trae la tormenta, ¿ok? Pero algunos de nosotros, especialmente nosotros pentecostales, le hemos echado la culpa al diablo por todo. Le hemos echado la culpa por nuestro matrimonio, por nuestras finanzas. Le hemos echado, ¿sabes por qué? Porque ha sido fácil echarle la culpa al diablo cuando nosotros hemos tomado una parte. Y me encanta que esta porción de la palabra dice que fue Jehová el que trajo la tormenta. Fue Jehová el que trajo la tormenta. Fue Jehová quien trajo la tempestad. Y adivina el capitán que no creía en Dios. Adivina qué palabra fue la que utiliza cuando le habla a Jonás y le dice: flojonazo, levántate, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no estás orando? Adivine cuál fue la palabra específica que el capitán utilizó en el original. Cumlec. Dios le dice: levántate y ve, y Dios utiliza específicamente esta palabra Cumlec. Y adivina que el capitán que no creía en Dios le está diciendo la misma palabra para recordarle. Yo me imagino que Jonás, cuando escuchó Cumlec, él dijo: bueno, yo he escuchado esta palabra antes. Y sabes que estás en una mala posición cuando un no creyente te está diciendo a ti lo que el Señor te está diciendo. Sabes que estás en una mala posición cuando el que no cree te está pidiendo a ti que tú ores. Y es aquí donde Jehová le habla a través de los labios de este hombre inconverso y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, Cumlec, y clama a tu Dios, y quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora quisiera tomar un tiempito para poder identificar lo que es obvio. Y es que muchas veces nosotros creemos que la palabra del Señor siempre nos va a gustar la palabra del Señor. Hemos crecido tal vez en ambientes, en lugares donde hemos creído que la palabra de Dios siempre tiene que ser una buena palabra. La palabra de Dios siempre me tiene que gustar. Pero me doy cuenta que muchas veces la palabra de Dios viene y no nos gusta. No nos gusta. ¿Por qué? Porque nos desafía. La palabra de Dios viene a ti, varón, mujer, y te dice: perdona a tu cónyuge. No nos gusta. Perdona a tu jefe. No me gusta, Señor, ¿verdad? La palabra de Dios viene muchas veces y nos dice: ama, ayuda, restaura, anima, diezma. Ay, no, en nombre de Jesús reprendo. No nos gusta. No nos gusta la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque ataca nuestra identidad que nosotros hemos asumido de nosotros mismos. Cada vez que viene la palabra de Dios, yo me doy cuenta que en mi vida hay veces donde no me gusta la palabra del Señor cuando me dice de que perdone.
de que ame, de que hable bien de aquellos que hablan mal de nosotros, que pueda amar a aquellos que no nos quieren. Hay algo de la palabra de Dios que muchas veces va en contra de lo que nosotros queremos, y quisiera identificar la realidad de que muchas veces la palabra de Dios viene y no nos gusta. Y quizás hemos crecido en el ambiente donde siempre me tiene que gustar la palabra de Dios. Y quiero animarte hoy que aunque no nos gusta la palabra de Dios y no lo queramos hacer, sigue siendo la palabra de Dios. Estaba esperando un poquito más fuerte el amén, pero está bien. Aunque Satanás nos muestre un barco alternativo yendo en la dirección contraria. Y quiero decirte que siempre el enemigo te va a dar un barco yendo en la dirección contraria. El enemigo siempre te va a mostrar el barco que está yendo a Tarsis. Siempre va a haber una alternativa cuando tú quieras reconciliarte con tu esposo, con tu esposa. El diablo se va a asegurar de que va a haber una alternativa yendo en la dirección contraria. Quiero decirte que cada vez, joven, que tú decidas que vas a honrar a Dios, que ya no vas a ir a los lugares donde ibas antes y hacer las cosas que hacías antes, quiero decirte que el enemigo siempre va a proveer un barco alternativo que se ve como el barco en el cual tú tienes que tomar. Quiero decirte que cada vez que tú decidas obedecer la palabra de Dios, siempre va a haber un barco yendo en dirección contraria. Siempre el diablo va a proveer un barco para que tú tomes el barco fácil, el barco yendo a la dirección contraria. Quiero decirte que aunque no nos guste la palabra de Dios y no lo queramos hacer, quiero decirte que aunque Satanás nos muestre un barco alternativo yendo en la dirección contraria, es importante que entendamos que hay una bendición que está esperando al otro lado de nuestra obediencia. Siempre hay una bendición que nos está esperando al otro lado de nuestra obediencia. Y aunque sea difícil, y aunque sea algo que no queremos hacer, quiero decirte que cada vez que tú decidas honrar a Dios, quiero decirte que cada vez que tú decides, mira mi amorcito, yo sé que hemos estado viviendo juntos por los últimos 15 años, es tiempo de casarnos. Yo sé que hemos tenido 5 niños, pero la seguimos pensando, es tiempo de casarnos. Mira Ricky, si su nombre es Ricky, pues lo siento mucho. Ricky, escúchame, sé que somos novios, pero quiero decirte que de hoy en adelante nos vamos a respetar. Hasta que tú no pongas un anillo acá en mi dedo, Ricky, escúchame, ya no va a haber nada más. Nos vamos a distanciar un poquito hasta que nos casemos. Quiero decirte que cada vez que tú decides honrar a Dios, siempre hay una bendición esperando al otro lado de tu obediencia. Quiero decirte que cada vez que tú decides pelear por tu matrimonio, aunque es más fácil irte en otra relación, quiero decirte que cada vez que tú decides que vas a pasar tiempo con tus hijos adolescentes, aunque ellos no quieran estar contigo, quiero decirte que cada vez que tú dices, no, yo voy a pelear por mi matrimonio, voy a pelear por mi hogar, quiero decirte que siempre hay una bendición que sigue cuando tú decides que vas a obedecer la palabra de Dios. Siempre hay una bendición. Quiero recordarnos hoy que todos estamos en necesidad de esta gracia de Dios. Y cuando vienen las tormentas, no es si es que vienen, las tormentas van a venir. Quiero recordarte hoy que aunque desobediencia trae tormentas, que estamos aprendiendo que la gracia de Dios nos alcanza aún en las tormentas de nuestra desobediencia. Qué gracia tan escandalosa, ¿verdad? Decidimos no obedecer. Lo hacemos con gusto, lo hacemos con ganas, lo hacemos conscientes. No voy a obedecer. Y el Señor dice, aún en tu desobediencia, mi hijo, aún en tu desobediencia, mi hijo, mi gracia te va a alcanzar. Qué gracia tan escandalosa de parte de Dios, amén. Qué gracia tan escandalosa de parte de Dios que Él aún quiere alcanzarnos cuando nosotros no queremos nada que ver con Él. Qué gracia tan escandalosa que Dios aún nos alcanza, aún en las tormentas de nuestra desobediencia. Romanos 5, 15 al 16 lo puse en sus notas. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios.
Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Aunque somos culpables, aunque somos guilty as charged, el Señor dice: aún en tu desobediencia, mi hijo, mi gracia te va a alcanzar, mi gracia te va a cubrir. Y quiero animarte hoy con 3 ideas acerca de la tormenta. Y puse ahí en sus notas, por favor, si puede escribir: en la tormenta su gracia proveerá. Vamos, en la tormenta su gracia proveerá. ¿Qué es lo que su gracia va a proveer en medio de la tormenta, Federico? Número 1, su gracia va a proveer alivio. Vamos, ¿quiénes dan gracias a Dios por el alivio de Dios? ¿Quién da gracias a Dios que Él no nos deja a nosotros? Jonás capítulo 1. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y quiero recordarte hoy que no hay pecado que es individual. Les dije la semana pasada que esta serie iba a ser un poquito desafiante. Usted vino, así que usted quiso escuchar la prédica. No hay pecado individual, familia. A veces creemos que si nosotros pecamos solamente nos afecta a nosotros. La realidad es que cuando tú pecas, varón, tú afectas a tu familia. Cuando tú pecas, mujer, tú estás afectando a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, a tu descendencia. Cada vez que nosotros pecamos, no es un pecado individual. Siempre hay otras personas que son afectadas por nuestras decisiones. Estas personas que estaban en el barco con Jonás no tenían nada que ver con el cuento. No tenían nada que ver con lo que hizo Jonás y las decisiones que tomaron Jonás, pero ellos estaban en el mismo barco que estaba Jonás. Quiero decirte que cada vez que tomamos una decisión, nuestras decisiones afectan nuestra familia, nuestro matrimonio. Cada vez que nosotros decidimos desobedecer, estamos afectando a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Cada vez que nosotros decidimos no obedecer la palabra de Dios, otros pagan el precio con nosotros. Y no lo vemos al principio y no lo podemos apreciar al principio, pero alguien está pagando el precio de nuestra desobediencia. Siempre hay alguien, siempre hay un precio que pagar por nuestra desobediencia, y muchas veces los que están cerca de nosotros son los que pagan el precio. Hace un tiempo atrás, cuando mi hijo, ya hace muchos años atrás, mi hijo mayor, que ahora está casado, vive en Portland, Oregon. Él era niño y estaba jugando. Nos fuimos a la casa de una persona y él tenía un patio grande, y había una colmena de ovejas en la tierra. ¿Usted ha visto eso? Donde hacen la colmena en la tierra. Y yo vi eso y le dije: mira, Junior, por favor, no quiero que corras en esta sección. Hay todo este jardín grande, corre en todo el lugar menos aquí. Y como todo buen serrano, ¿qué es lo que hace? Escoge exclusivamente, definitivamente el área que le dije en el cual no puede correr. Así que adivine qué, él estaba corriendo y después sale casi toda la colmena de ovejas y lo empiezan a picotear. Y yo no sabía esto, pero se agarran de tu ropa y como que no quieren soltarse. Y yo hice lo que todo padre responsable hace. Me senté y le dije: para que sepas, la próxima que te diga obedece, vas a obedecer. Estoy bromeando, familia. Yo sé que no. Lo quise hacer, pero no lo quise hacer. ¿Ver? No lo hice, familia. Hice lo que todo padre responsable hace cuando no sabe qué hacer. Seriamente, todas las abejas estaban por toda su polera, así que yo no sabía qué hacer. Yo no recibo clases de qué hacer cuando te atacan abejas. Yo me saqué la polera. Dije: si ven, los músculos se van a huir, yo no sé. Saqué mi polera y le empecé a golpear a mi hijo así para que salgan las ovejas. No me juzgue, familia, yo no sabía qué hacer.
Mi hijo en su desesperación corre a la casa. Y en la casa había el dueño de la casa, que no tenía nada que ver con el cuento. No tenía nada que ver con la desobediencia de mi hijo. Y adivine a quién le pecó las ovejas. Al dueño de la casa. Era un milagro. A mi hijo no le picaron nada, aunque se agarraron de su polera y no querían ir. Al que sí le picaron, cuando mi hijo corrió a la casa, yo creo que las abejas dijeron, ahora sí. Salieron de su polera y atacaron a la persona que era el dueño de la casa. ¿Cuál es la moraleja de la historia? No dejes que nadie entre a tu casa. Estoy bromeando. La moraleja de la historia es que el pecado de otros te afecta. Estaba ahí Jonás con estos hombres. Los hombres no tenían nada que ver con la desobediencia de Jonás, pero el barco se iba a llevar a todos. Y es aquí donde quiero decirte a ti joven, te quiero decir a ti así adolescente, ten cuidado a quien dejas entrar a tu barco contigo. Quiero decirte varón, mujer, ten cuidado a quien dejas entrar a tu barco contigo, porque tarde o temprano los pecados de que esta persona tiene te pueden estar afectando a ti y a tu familia. Es que no hay pecado que es un pecado individual. Siempre afecta a otras personas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que mi desobediencia hoy está afectando a mi matrimonio, a mis hijos, a mis nietos? Número 1, la gracia de Dios en medio de la tormenta va a proveer alivio. Número 2, escriban en sus notas, por favor. La gracia de Dios va a proveer dirección. Así que cuando desobedezco la palabra de Dios, otros pagan el precio conmigo. Y número 2, la dirección de mi vida, cuando decido desobedecer, entra siempre en declive. Wow, pastor, yo vine acá en un holiday y yo creía una palabra de ánimo, así como wow, valía la pena no irme a la playa hoy día y me estás dando palo, Federico. Trae alivio. Número 2, trae dirección. Cuando desobedezco la palabra de Dios, mi vida siempre entra en declive. Yo había leído esta historia varias veces y nunca me había percatado de algo y lo puse en sus notas. Jonás capítulo 1. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió. Diga conmigo, descendió. Descendió a Jope. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Pero Jonás había, diga conmigo, bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Descendió a Jope, descendió al barco, descendió a la parte más baja del barco, descendió al agua, descendió al estómago del pez. Cada vez que nosotros desobedecemos, poco a poco estamos descendiendo, aunque no nos damos cuenta que estamos descendiendo. Escúchame, es como cuando desobedecemos, se ve como esa escena en el Titanic. Yo sé que usted ha visto el Titanic. Muchas veces creemos, ¿verdad? Cuando el barco viene, ¿verdad? El que está yendo al lugar equivocado, uno imagina que es como esa película que a usted le gusta ver, ¿verdad? El enemigo nos pinta el barco a Jope de que va así. El barco contrario siempre se ve bonito al principio. El paso de desobediencia siempre se ve más dulce de lo que realmente es. Cuando tú estás en una relación, cuando estás casado, siempre viene alguien que parece ser el lindo barco bonito que te va a llevar donde tú quieres ir, pero su camino va hacia la destrucción. La palabra de Dios dice que hay un camino que parece recto al hombre, pero cuyo fin acaba en destrucción. Y muchas veces el pecado viene de esa manera y el diablo nos quiere vender, pero poco a poco, quiero decirte, cuando desobedecemos, poco a poco estamos descendiendo, aunque no nos damos cuenta que ese barco tan bonito de esa película que estamos viendo se va a hundir. Se va a hundir. Él descendió a Jope, descendió al barco, descendió a la parte más baja del barco, descendió al agua y más adelante descendió al estómago del pie. Y no nos dimos cuenta al principio, pero poco a poco empezamos a descender. Y quiero decirte que hay personas acá que estamos en ese mismo lugar. Tú no te diste cuenta cuándo, pero poco a poco empezaste a descender. Pero quiero decirte que aunque estés descendiendo, Dios te va a traer no solamente la fuerza, Él te va a traer dirección. Dios te va a traer dirección. Diga conmigo, gracias Dios que vas a traer dirección.
Puse ahí en sus notas: la desobediencia me llevará más lejos de lo que quiero ir, me mantendrá más tiempo de lo que quiero quedarme y me costará más de lo que quiero pagar. Si hay algo que quizás nuestros jóvenes y adolescentes tienen que memorizar, es esta palabra. El pecado, la desobediencia siempre nos va a costar más de lo que queremos pagar, nos va a mantener más tiempo de lo que queremos quedarnos y siempre nos lleva más lejos de lo que queremos ir. Wow, Federico, qué palabra más animadora. Gracias. Welcome to Bridge City Church. Número 1, en nuestra tormenta, su gracia proveerá alivio. Su gracia proveerá dirección. Y número 3, para concluir nuestro tiempo hoy, su palabra, su espíritu en medio de la tormenta va a traer corrección. Dejé lo último, dejé lo mejor para lo último, familia. Cuando desobedezco la palabra de Dios, otros pagan el precio conmigo. La dirección de mi vida entra en declive. Y número 3, invito tormentas de corrección. Ahora, hay veces que las tormentas es lo mejor que me ha pasado. Escúchame, el hecho que tu novio te dejó, tu novia te dejó, quizás fue difícil al principio, fue lo mejor que te haya podido pasar. Vamos, algunos de nosotros, COVID-19 fue lo mejor que nos pudo pasar, porque nos dimos cuenta que estábamos yendo en el barco equivocado. Algunos de nosotros, aunque es difícil, a veces nos despiden del trabajo y creemos que es el fin del mundo, y nos damos cuenta que aún en esa situación fue lo mejor que nos pudo pasar, porque pudimos ver otras alternativas. Muchas veces lo que creemos que es una tormenta que no podemos nosotros superar, muchas veces esa tormenta es lo mejor que nos pudo haber pasado. Vamos, algunos hemos pasado algunas enfermedades y estábamos tomando la vida como que la vida está garantizada mañana, y visto esa enfermedad, y ahora nos levantamos y respiramos y decimos: gracias Dios, tengo un nuevo día. Vamos, hay ciertas cosas que nos han pasado que parecían difíciles, pero quiero decirte que la palabra de Dios siempre va a traer corrección cuando estamos en desobediencia. Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, que no nos va a dejar seguir yendo en el lugar donde estamos yendo. Vamos, algún padre tiene que creer esa palabra para nuestros hijos. Aunque nuestros hijos adolescentes decidan tomarse el barco a Tarsis, estamos creyendo que Dios siempre los va a traer de una manera o de otra. Señor, utiliza un pez grande, utiliza una ballena, utiliza un shark. Señor, utiliza lo que tú tengas que utilizar, pero tráemelos de regreso donde tienen que estar. Hay algo que pasa cuando sabemos que Dios siempre va a proveer corrección, y yo sé que no nos gusta. Proverbios 3 del 11 al 12 dice lo siguiente: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Diga conmigo: yo soy el deleite de Dios. Vamos, dígalo como que si realmente lo creo. Yo soy el deleite de Dios. Y porque eres el deleite de Dios, Él no te va a dejar en donde estás. Esas tormentas vienen. Ahora, con eso no quiero decir, familia, que cada tormenta es el resultado de nuestra desobediencia. Quiero ponerte en paz. El hecho que estés pasando una tormenta no quiere decir que es la disciplina del Señor. Hay tormentas de la vida que vienen simplemente porque vivimos en esta tierra caída. Hay tormentas de la vida que vienen simplemente porque Dios utiliza todas las cosas para prepararnos, para equiparnos, para volvernos más fuertes. Hay cosas que nos pasan que no tienen nada que ver con nuestra disciplina. Más aún, hay ciertas tormentas que vienen por nuestra obediencia. El apóstol Pablo está haciendo lo que el Señor le está llamando a hacer. ¿Y qué es lo que le pasa al apóstol Pablo? Donde iba, el barco se quería hundir, lo querían apedrear, lo querían arrestar. Es decir, la obediencia de Dios siempre nos va a costar algo. No quiero decirte que porque estás pasando una tormenta es por parte de tu desobediencia, pero quiero decirte que hay ciertas tormentas que vienen directamente como resultado de nuestra desobediencia. Yo digo, familia, ¿por qué invitar más tormentas de lo que ya van a venir? ¿Verdad? ¿Por qué estar haciendo? Hay ciertas tormentas que vienen directamente porque es la corrección de Dios a nuestras vidas. Ahora escúchame, la gracia de Dios muchas veces no se ve como la gracia de Dios.
la gracia de Dios muchas veces no se ve como la gracia de Dios. El pez grande que lo tragó a Jonás era la gracia de Dios. Ahora, si usted se imagina a Jonás en el estómago del pez por 3 días, usted creía que él pensaba que tu gracia, Señor, gracias. ¿Usted creía que Jonás estaba así? No, porque muchas veces la gracia de Dios no se ve como la gracia de Dios. Muchas veces cuando esa persona que te dijo que te amaba se va, muchas veces es la gracia de Dios que está permitiendo que esa persona se vaya, aunque no se ve como la gracia de Dios en el momento. Muchas veces cuando tu jefe te despide después que tú has trabajado 20 años y has dado todo por esa persona y te botan, es la gracia de Dios muchas veces que te está dando otra alternativa, aunque en ese momento no se ve como la gracia de Dios. La gracia de Dios muchas veces no se ve como la gracia de Dios, pero quiero decirte que independientemente de dónde estés, la gracia escandalosa de Dios nos va a cubrir. La gracia escandalosa de Dios te va a proveer alivio. La gracia de Dios te va a proveer dirección. La gracia de Dios te va a proveer corrección. La gracia de Dios te va a cubrir en todo aspecto. Vamos, la gracia de Dios va a cubrir nuestra familia. La gracia de Dios va a cubrir a nuestros hijos. La gracia de Dios va a cubrir a nuestros adolescentes. La gracia de Dios va, aunque ellos no quieran, aunque quieran irse en otro barco a otra parte, nosotros vamos a creer la palabra de Dios que dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a los que recibe como hijo. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenadas por ellas. Las tormentas de Dios pueden ser muchas veces la mejor corrección, el mejor alivio, la mejor dirección que Dios nos puede proveer. Gracias, Dios, por esa gracia tan escandalosa, que aunque hemos decidido desobedecerte, aunque hemos decidido conscientemente tomar otro barco yendo a la otra dirección, te damos gracias que tu gracia escandalosa nos va a encontrar donde sea que estemos. Y aunque no nos guste la tormenta que muchas veces nuestra desobediencia trae, y aunque no nos gusta estar en el pez por 3 días, te damos gracias que muchas veces ese pez es la mejor respuesta a nuestra necesidad, aunque no nos demos cuenta. Te pedimos perdón por nuestra desobediencia. Nos damos cuenta que estamos pagando el precio de nuestra desobediencia. Nos damos cuenta hoy, Señor, que nuestra familia está pagando los platos rotos de nuestra desobediencia. Por eso te pedimos hoy que nos guíes, Señor. Oh, Señor, porque sabemos que en cada tormenta de la vida vendrá, pero no queremos ser intencionales en nosotros mismos buscar tu disciplina. Queremos ser hijos obedientes. Y, Señor, si hay desobediencia en nuestra vida, quizás hoy escuchamos la voz del Espíritu que dice: mi hijo, mi hija, Kumlek, levántate y ve, porque queremos recibir el Baruch de Dios, la bendición de Dios, y te damos gracias que el Baruch sigue el Kumlek. Gracias, Señor.